continuamos en Elementos y ustedes saben que los miércoles son de danza y por eso estamos con nuestro colaborador, nuestro queridísimo Carlos Hernández, colaborador de danza. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Tamara, muy contento de estar una semana más de vuelta con ustedes. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poquito de una de las expresiones artísticas más antiguas, por así decirlo, y es el circo. Me encanta lo que vas a traer hoy porque yo cuando lo supe dije, ¿cómo vamos a conectar la danza con el circo? ¿Verdad? Bueno, ahora sí, momento de escuelita de danza. Exactamente. Y justo, digamos que circo viene del latín círculo, que es como en las civilizaciones antiguas, pues la gente se reunía, se sentaba alrededor de los que eran los artistas, ¿no? Ajá. O la gente que entretenía. Y normalmente, pues, domaban animales, ¿no? Sí. Mostraban los atributos físicos de las personas que eran muy diferentes al resto, ¿no? Digamos que era para mostrar que había personas diferentes y que pues era una forma de entretenimiento, ¿no? Por ahí del siglo XVIII comienza, gracias a un maestro de equitación, se convierte en el primer payaso de circo, Ajá. por así decirlo, y él en la escuela donde daba clases de equitación montó un número en el que invitó al público y él presentó un número de ecuestre en el que arriba de los caballos hacía malabares, ¿no? También hacía algo con abejas, cosas bastante extrañas, wow, como muy peligrosas. Sí, ¿no? sí, Exactamente. lo de las abejas. Bastante diferente. Y fue así como fue ganando, digamos, ese tipo de espectáculos más público. Okay. Sí, esto en el siglo XVIII. Por ahí del siglo XIX, con, digamos, toda esta revolución industrial y todo lo que empieza a suceder, comienza ese movimiento y digamos que los circos, o sea, ya había varias personas que hacían lo mismo que él a partir de ese movimiento que se empezó a generar. Gracias a los trenes comienzan a desplazarse y a poder moverse de ciudad. Okay. ¿No? Todo esto gracias a la revolución industrial. Y es ahí cuando comienzan a utilizar las grandes carpas de circo. Las que ¿no? conocemos ahora. Exacto. Exacto, que son gigantes, ¿no? Y también el maestro ecuestre, él fue quien determinó, por ejemplo, que el tamaño de la pista tenía que ser de 12 metros. ¿Por qué? Por los caballos. Porque como eran animales muy grandes y pues no sé si han visto, si tuvieron la oportunidad cuando podía haber animales en los circos, claro, en el que había muchísimos, hasta 8 caballos, por ejemplo, ¿no? O sea, muchísimos animales en el mismo espacio. ¿Qué fue pasando? Que la gente cada vez le llamó más la atención, podían irse de gira, por así decirlo, y entonces obtener más público, y fue haciendo que este arte se fuera refinando un poco más, ¿no? Cada vez fueron creando más espectáculos con acrobacia, ¿no? Los mismos animales que pues al final siempre fue parte importante del circo, hasta ahora que ya, digamos, por la cuestión animal se prohibió, pero durante muchísimos años los animales eran uno de los elementos primordiales de ese espectáculo. ¿Y qué fue pasando? Por ahí del 1984, si mal no recuerdo, la fecha, es cuando ya verdaderamente ahora sí en Canadá, en el 450 aniversario de cuando descubrieron Canadá, 2 artistas que hacían circo, ellos hacían malabares, decidieron eliminar a los animales, ¿no? Por completo. Me caen bien. Eliminar la carpa también, de alguna forma, y más bien empezaron a crear espectáculos con música, con un concepto, como una obra de teatro, por así decirlo, ¿no? En el que podían utilizar todos los elementos sin los animales, ¿no? Y esto es en 1984. Y no sé si ustedes sabían, pero en Monte Carlo hay el festival de circo más importante del mundo y es, digamos, el mayor logro para cualquier compañía de circo poder participar en ese festival. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, ahorita de los Flying Fuentes Gasca. No apto para vértigo. Exacto. La gente que sufra de vértigo. Por ejemplo, ellos es una trupe mexicana, así se les llama a los grupos de trapecistas. Esta es una trupe mexicana que tiene muchísima historia y acaba de participar en el 48 Festival Internacional de Circo de Mónaco y ganaron el Payaso de Oro. ¿Sí? Que digamos que es como el mayor reconocimiento a nivel mundial para el circo. ¡Wow! No sabía que había como una premiación. Tanto que se habla del premio en los cines, en la danza. Exacto, y en el circo también hay. ¿Y por qué quise hablar de esto? Y porque al final me parece bastante interesante que es un espectáculo que se ha ido modificando
Y bueno, ahorita, por ejemplo, ya podemos ver en los circos que no hay animales, ¿no? Sí, Que cada vez hay proyectos, por ejemplo, cuando viene el Cirque du Soleil, sí, es el... que son conceptos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y es algo más escénico. Entonces, quería hablar de eso, pues bueno, número uno, por el reconocimiento que obtuvieron estos trapecistas y pues porque también a nivel físico y a nivel, digamos, preparación de un número como ese, hay muchísimas cosas que pasan y suceden. Sí, claro. Yo tengo la experiencia, mi mamá trabajó durante algunos años en un circo en la Ciudad de México y a mí me encantaba ir y ver justo cómo lo que pasaba. Ella formaba parte del ballet aéreo del Circo de los Hermanos Vázquez, por ejemplo. Y entonces eran un grupo de 8 bailarinas, creo, que en diferentes partes de la función, al inicio, eran las bailarinas que vestían en el número, ¿no? Claro. A diferencia de otros circos que, por ejemplo, nada más sale el trapecista, la persona que hace el aro, el malabarista. Sí. Aquí, por ejemplo, en este circo tenían su ballet y entonces al principio bailaban, después, antes de cada número, volvían a participar, ¿no? Exacto. Entonces tenían un número bastante, digamos, llamativo. Y esto, pues obviamente, con el paso del tiempo y ahorita con esto de las leyes que obviamente están prohibiendo los animales y pues que es algo que no está tan bien en realidad tenerlos en Claro. cautiverio, pues han tenido que recurrir cada vez para no perder este tipo de, pues, ahora sí que de tradición, porque es algo muy tradicional, Ajá, sí, pues otros elementos, ¿no? La multimedia, la música, cantar en vivo, muchísimas cosas. No, y que también es un trabajo corporal impresionante que se hace. De hecho, es un estilo de vida. Sabemos que generalmente quienes se están moviendo constantemente lo hacen en familia, en grupos de muchas familias. De hecho, las infancias están siendo educadas en esos espacios porque, bueno, son giras y que se van moviendo de un lado para el otro. A mí me gusta mucho también esto que mencionas del Cirque du Soleil. A veces lo pongo como de fondo en mi casa porque digo, bueno, igual por la música o para tener como un movimiento de poder ver o apreciar algo en un momento. Que la necesidad, o sea, cómo se habrán entrenado estas personas que desde muy chicos ya empezaron a tener contacto con estos elementos justo de que el trapecio, que el malabar, el contorsionista, o sea, yo digo, no, es que esta Mucho persona trabajo. desde niños, ¿no? Sí. Y fíjate que es muy diferente, ahora sí que depende el formato del circo. Por Sí, ejemplo, el circo claro. tradicional que vemos de pronto en nuestras ciudades, que vienen y hacen, se asientan por, no sé, 2 meses, contra a lo mejor el Cirque du Soleil que Claro. tiene toda una infraestructura. Por ejemplo, cuando los artistas ingresan al Cirque du Soleil, ellos los envían a Canadá a un campamento para entrenarse, digamos, en la sede oficial del Cirque du Soleil. Pasan muchísimos meses en el que entrenan el número y ya que están listos, ahora sí los mandan. Por ejemplo, ahorita que acaban de aquí abrir en Puerto Vallarta un espectáculo Claro. del Cirque du Soleil, o en Cancún, o en otra parte del mundo, o salen de gira, ¿no? Pero es muy diferente, por ejemplo, a las personas que viven en el circo. Yo me acuerdo cuando yo era niño y me tocaba acompañar a mi mamá al circo. Ella no vivía en el circo, obviamente. Claro. Ella vivía en su departamento y yo iba de visita y pues ahí convivíamos con estas personas y los veías todos los días a los niños, por ejemplo, practicar el mismo número. Y hasta que no le saliera, sus papás, pues era, repítelo. O sea, de alguna forma como militares, ¿sabes? Exacto. O sea, estar ahí porque pues al final el error siempre puede suceder. Claro. Y es responsabilidad de ellos pues evitar eso, ¿no? También veías, por ejemplo, el trailercito donde les daban clases. Claro, exacto. Que digo, ahorita obviamente segura ha cambiado la forma en la que ellos viven y estudian y demás con la tecnología, pero en ese entonces sí era bastante sorprendente pensar que vivían para el circo, ¿no? Exacto. Para que el público fuera a pagar su boleto y pues ahora sí que despegarte de tu realidad. No, y es increíble. Y de ahí salieron del circo, o sea, muchísimos íconos del clown, de la pantomima, justo por lo mismo para desarrollar uno el talento y no tener que tal cual explotar a los animales, que en realidad, digo, era otra cultura y eran otros Exacto. tiempos, era una Otra propuesta. conciencia. Claro, exacto, era otra conciencia. O sea, después empezamos a entender que los animales no eran un producto de consumo y digo, al día de hoy nos cuesta todavía, Sí. porque hay espacios que todavía así lo tienen, pero bueno, esperemos estén igual muy cuidados. Pero creo que justo está bueno hablar de eso, del enfoque, del entrenamiento y... ¿Y cómo sea? Yo creo que ahora sí que, digamos, el arte escénico al final
podemos ver que está en todas partes. Sí, claro. ¿No? Y es un elemento, más bien, son muchos elementos, la danza, el teatro, la música, que al final nutren cualquier espectáculo, Exacto. cualquier, pues sí, cualquier situación, por así decir. Sin duda. La verdad, Carlos, un placer tenerte por aquí. Qué bonita plática también. Y bueno, a seguir conociendo mucho más de las expresiones artísticas. Y nos veremos la próxima semana. Entonces, redes sociales, toda la información para seguir tu trabajo. Adelante. Claro que sí, pueden seguirme en Carlos Hernández GZ, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Les compartí un artículo por si quieren conocer un poquito más de la historia del circo, para que lo lean. Sí, está increíble, porque de verdad es mucho que aprender. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Y del otro lado continuamos con mucho más aquí en Elementos.